Me presento, mi nombre es Luis Martínez, soy estudiante de Derecho, un gusto conocerle. Mucho gusto, Marcelo Roma, a tus órdenes. Mucho gusto. Hoy día vamos a tener una pequeña entrevista sobre su persona y mi compañera se presenta en este momento. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Valeria Amal, estudiante de Derecho de la Universidad Católica. Bien, mucho gusto tenerles aquí en la oficina. Bueno, doctor, empezando con esta entrevista, quisiera saber que me cuente un poquito más sobre su vida, sobre su carrera, cómo se inspiró para llegar hasta este punto de su vida. A ver, mi padre era abogado y yo desde que estaba en el colegio, en la época que yo estudiaba, había la Universidad Central y la Católica nada más. Entonces, si tú querías entrar a la Central, tenías que ya decidirte por seguir especializaciones sociales, porque con las otras especializaciones que había en esa época, físico, matemático, químico, biólogo, no podías entrar a la Universidad Central, y si entrabas a la Universidad Católica tenías que rendir un examen de ingreso. Y ahí sí no había problema con la especialidad que haya seguido en el colegio. Y yo ya en tercer curso me definí, dije, voy a seguir Derecho y seguí la especialidad de sociales, ya con una dirección clara del asunto. Me inscribí en la Universidad Central, hice el preuniversitario en la Central, al mismo tiempo que había dado ya los exámenes en la Católica, había salido ya aprobado en la Católica, y sin embargo eso continué hasta que iniciaron las clases en la Universidad Católica, continué un poco en la Central. Y ahí continué, ya arrancamos las clases en la Católica y terminé mi carrera. Yo comencé en el año 84, regresé en el año 89, justo hice con 5 años, y me gradué en el año 90, en abril del año 90. Es decir, todo lo hice muy rápido. Luego de eso comencé a ejercer en el estudio jurídico de mi padre. Bueno, desde que yo salí del colegio ya comencé a trabajar con mi padre en el estudio jurídico, haciendo más temas penales, que era la especialidad de él. Y posteriormente a eso, ya cuando estuve graduado, seguí ejerciendo la profesión. Fui profesor también de la Universidad Católica en su momento. Estuve 2 años dando clases en la Universidad Católica de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Y de ahí, obviamente, por temas de tiempo y de trabajo, tuve que dejar la cátedra. Realicé también una maestría en docencia universitaria, porque me gusta la docencia universitaria, pero ya los tiempos y las prioridades me obligaron a dejar el tema académico, el tema docente, y dedicarme exclusivamente a la profesión. Y ahí hemos mantenido, realizado defensas de casos grandes aquí en Ecuador, por ejemplo, la quiebra del banco en la crisis bancaria, el banco de préstamos, Consolbanco, entre otros. Luego hice con la motorista de la casa también, fui abogado del directorio. He sido en temas penales, casos grandes como el peculado del alcalde de Riobamba, que se le acusó, del ex contralor del Estado, soy el abogado, por el juicio que también se decidió por delincuencia organizada. Y en el caso Odebrecht, fue el caso histórico para el Ecuador, porque fue la primera vez que se le enjuiciaba penalmente a un vicepresidente en funciones, y no solamente que se le enjuició, sino que además se ordenó la detención y la prisión preventiva del vicepresidente. También estuvimos en ese caso, en el caso Fibeca. O sea, casos muy de los que recuerdo en este momento, con los que he ido forjando el tema profesional. Claro, doctor, muchísimas gracias. O sea, en pocas palabras, quien me inspiró a seguir esta carrera fue su padre, por lo que comenta, ¿verdad? Sí. Desde muy pequeño él le forjó, como le inspiró, le dio esa inspiración, ese empujoncito de decir, dijo, esto, o usted fue como que fue viendo a su papá que era litigante en esto del derecho penal y dijo, me gustó esto, y como iba ahí al trabajo de su papá, le cogió inspiración, o sea, como sí, esa vocación, ese cariño a la carrera. Es que lo que pasa es que mi padre siempre estuvo ligado al área penal. Él fue en su momento, hace muchísimos años, en la época de la dictadura, fue comisario y luego fue intendente de Pichincha, y en ese momento eran jueces de instrucción. Es decir, que los comisarios y los intendentes
podían iniciar los procesos, los juicios y remitir luego a los juzgados para que los jueces continúen con los procesos. Entonces, siempre yo estuve al tanto de todo lo que pasaba, viendo, y eso fue lo que posteriormente me llevó a llevar los casos judiciales, ¿no? O sea, los casos judiciales especialmente en materia penal, que es lo que mayormente practicamos aquí en la oficina. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, empecemos con la entrevista, ¿no? Mil disculpas por estos minutos. Vamos con el tema, que es sobre el disipador. Desde su perspectiva de vista, ¿qué es para usted el disipador, una persona? A ver, el disipador, desde mi punto de vista, es una persona que tiene ya viene con una dolencia, digamos así, por usar un término médica, que provoca y que le da esta característica de ser un disipador, es decir, de no poder controlar sus bienes, de disipar sus bienes. Eso es básicamente, en pocas palabras, lo que es para mí, y eso lo tiene también claramente estipulado el Código Civil cuando habla con referencia al disipador. Ahora, para que sea una persona calificada como disipador, tiene que haber un proceso, tiene que haber una calificación judicial de disipador, y para que se llegue a esto deben existir los respectivos exámenes y pericias técnicas que establece la norma para que el juez, en base a estas pericias, pueda declararle como disipador a la persona que tiene esta característica médica. Para mí es una característica médica más allá de una característica jurídica, que esta característica médica ya declarado jurídicamente produce los efectos jurídicos, obviamente, y obviamente esto viene también a traerle una nulidad de los actos, una incapacidad al disipador para que maneje su patrimonio. Y en este caso de que la persona, como usted dice, tiene un patrimonio, entonces la familia se le da un curador. Jurídicos, obviamente, y obviamente esto viene también a traerle una nulidad de los actos, una incapacidad al disipador para que maneje su patrimonio. Y en este caso de que la persona, como usted dice, tiene un patrimonio, entonces la familia se le da un curador, pero también podría darle un familiar, o necesariamente tendrían que también meterse en ese tema judicial, mandar a alguien que vea si la familia es capaz de como que cuidar a esta persona ya considerada disipador. A ver, el momento en que se presenta la demanda para que sea declarado un disipador, se presenta también y se insinúa al curador, el cual luego el momento en que resuelve el juez declararle esta incapacidad, también resuelve nombrarle al curador. Si es que no reúne las características de idoneidad y de capacidad, obviamente el juez no le va a nombrar y va a solicitar otro curador o va a nombrar otro curador. Y no hay una limitación en que pueda ser nombrado como curador un familiar. Pero en caso de que se le nombre un curador y tiene todas las características, digamos, y el juez ya coge y dicta sentencia y dice: usted queda a cargo de esta persona y de sus bienes, pero esta persona, después de que dictan sentencia, empieza a malgastar, digamos, los bienes de la persona que ya fue declarada disipador. ¿Qué se hace en estos casos? A ver, ahí estamos entrando ya a otro plano, porque en este caso, si el curador comienza a malgastar el dinero, obviamente ya estamos en un tema penal. Entonces ya vienen las acciones penales que pueden ser implantadas o presentadas por cualquier persona. Incluso el juez no puede solicitar un iniciamiento y quitarle la curaduría si se le pone en conocimiento del juez. Entonces ya vienen dándose otras figuras, porque el juez, si es que le nombra a un disipador, le califica a una persona como disipador y le nombra a otra persona como curadora, y resulta que esta persona comienza a manejar indebidamente los fondos, obviamente aquí hay un delito, a no ser de que luego se justifique de que esta persona también tiene una afección médica, en este caso, que le provoca la disipación, que sería un atenuante o una exclusión de responsabilidad dependiendo de los grados. Si no, en todo caso sería incluso un agravante por haber
haber realizado un mal manejo de los bienes patrimoniales o de los fondos que tenga la persona que es declarada disipadora. Claro, doctor, robándome también su concepto que dice que un juez no puede coger a un familiar como curador de la persona declarada disipador. ¿Qué protección se le da a los familiares de esta persona? No, lo que te estoy diciendo es de que sí puede. Sí puede. No hay una limitación para que un familiar no sea declarado curador. Al contrario, generalmente los curadores son familiares. Son familiares. Si es que no hay un familiar apto, obviamente ahí se pone un curador, otro tipo de curador. Pero sí, no, al contrario, sí, los jueces pueden nombrar sin ningún problema, no hay limitación alguna legal o prohibición, mejor dicho, para que se nombre a un familiar como curador. Y generalmente se nombra a un familiar porque en teoría va a cuidar los bienes de su qué sé yo, de su hijo, de su hermano, de su sobrino, de su abuelo, de lo que sea. Y en este caso, un caso hipotético, digamos, no sé si habrá pasado en la vida real, usted que tiene mucha experiencia en este tema, ¿se puede revocar a la persona ya declarada disipador o no? A ver, si ya declarado disipador se puede revocar esta condición, obviamente que se puede hacerlo, porque tienes que tomar en cuenta que hay un principio en derecho que dice que todas las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Entonces, para que se revea esta incapacidad que tiene la persona disipadora, tiene que presentarse una solicitud al juez, indicando de que se ha superado y presentar todos los peritajes, las pericias y los análisis del caso para justificar de que ha superado esta condición. Y obviamente el juez en ese momento le va a levantar la incapacidad. O sea, una persona después de ser declarada disipador se queda sin nada, o sea, tiene todos sus bienes, todas sus cosas, cuentas, casas, todo patrimonio viene a ser el curador, ¿verdad? ¿Le viene a cuidar el curador? ¿O no? A ver, no. Cuando le declaran a una persona disipador, lo único que pasa es de que el patrimonio sigue siendo de la persona, ojo. El curador lo que hace es administrar más o menos los bienes de esa persona, pero nunca los bienes van a ser parte del curador. Si el curador incluso se transfiere bienes del disipador, esos contratos, esas transferencias son nulas, porque está prohibido por ley. Entonces no es que pasan los bienes del disipador al curador, no. El curador viene a constituirse un administrador. Muchísimas gracias, doctor. Con contexto a lo que usted nos acaba de mencionar, ¿el disipador entonces no podría celebrar actos jurídicos libremente? No puede porque ya tiene una incapacidad y quien puede celebrar los actos es el curador. Listo. Y usted nos acaba de mencionar que para que una persona sea disipador necesita de unos exámenes y de unas pericias. Correcto. Dentro de esto, ¿qué exámenes y pericias tiene que tener el juez para que sea considerada una persona disipadora? A ver, uno de los primeros exámenes que se requieren son de un profesional médico que establezca esta condición. Y la otra pericia puede ser de que además se determine pericialmente de que efectivamente ha disipado ya bienes, es decir, que ya hay los antecedentes para que sea declarado disipador, porque no solamente con la mera solicitud de que es disipador y con un certificado médico le van a declarar. El juez tiene que ordenar dentro de la demanda de disipador, porque no solamente con la mera solicitud de que es disipador y con un certificado médico le van a declarar. El juez tiene que ordenar dentro de la demanda, dentro de este proceso, que se haga una pericia con médicos, con peritos que son reconocidos por el Consejo de la Judicatura. Listo. Al disipador, ¿qué le podemos encontrar entre la diferencia entre el disipador y el pródigo? Pródigo. El disipador y pródigo. A ver. Con referencia a eso, el disipador es el que, como les digo, tiene una afección, tiene una alteración en su administración de bienes. Entonces,
la medida de declararle esta incapacidad generalmente vienen de los familiares, porque si al juez no le llega una solicitud de declaración, o sea, una demanda para que se le declare al disipador interdicto, en otras palabras, el juez no puede actuar de oficio, tiene que haber una petición de parte. Y generalmente esto lo hacen los familiares para proceder a precautelar el patrimonio del disipador. Porque incluso estas afecciones no solamente es que pueden ser de inicio, pueden darse posteriormente cuando él es un padre de familia y puede ser demandado por los hijos, inclusive para declarar porque están cuidando el patrimonio del padre. O sea, el tema del disipador no es que puede nacer y luego irse reflejando a lo largo del tiempo, o puede darse. Entonces, eso sí sucede en cualquier momento cuando existe la prueba de esta circunstancia. ¿En qué contextos legales se podría declarar a una persona como disipadora? ¿En qué artículo lo podemos encontrar? El artículo no lo recuerdo en forma clara, pero ya te dije más o menos las condiciones. Las condiciones es que haya los antecedentes que está disipando, que ya haya un antecedente, inclusive no necesariamente que se haya ejecutado, que se haya finiquitado los actos o contratos que van a disipar el patrimonio, porque se pueden bloquear y se pueden anular en su momento dado una vez que sean declarados que no hayan sido ejecutados. En esos casos, el juez y la convicción de parte, ahí es cuando el disipador recién tiene la incapacidad. Mientras tanto, antes de que sea declarado disipador, o sea, que sea declarado ya tenga esta incapacidad, todos los actos y contratos van a ser válidos. Listo. ¿Y qué consecuencias jurídicas, aparte de que se les quite el patrimonio y se pase hacia un jurado, o sea, qué consecuencias aparte tiene esta persona disipadora? A ver, como te dije, no se pase el patrimonio. El patrimonio sigue siendo del disipador. Lo que se nombra es un administrador de este patrimonio. Entonces, la consecuencia va a ser de que él sigue teniendo su patrimonio, pero que ya no lo va a poder administrar libremente, porque ya tiene un curador, o sea, ya tiene una incapacidad judicialmente declarada para poder disponer de los bienes patrimoniales. Bueno, doctor, como para ir terminando el tema, en caso de que el disipador, digamos, el juez le declara incompetente para poder administrar sus bienes, en caso de que sea un joven, digamos que no sé, el padre murió joven y le dejó sus bienes al hijo de unos 20 años, el man se puso a malgastar y después tuvo, digamos, su familia, todavía estaba consciente de las cosas que hacía, tuvo su familia, pero no alcanzó a hacer como, digamos, un testamento en sí y se le declaró un curador. En ese caso, ¿cómo deja él sus bienes a una persona, como decir, específicamente, como decir, a esta persona yo dejo mis bienes? ¿Qué se hace en esos casos, o el curador qué hace en esos casos, o cómo se hace? A ver, si es que en ese caso ya no sería el curador, sino sería el albacea. ¿Por qué? Porque la persona que va a morir, que deja un testamento, puede dejar una albacea, que es el administrador de los bienes hereditarios, y puede dejar las instrucciones claras de cuándo entregarle, cómo entregarle y cómo administrarlo. Entonces, esa es la diferencia que tienes que tener. Listo, doctor, muchísimas gracias. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Ok. Un mensaje. No puedo coger el celular. Para finalizar esta entrevista, nosotros queremos preguntarle si usted recomienda estudiar esta carrera y por qué, y cuáles serían sus palabras de motivación hacia las nuevas generaciones, y qué consejo nosotros como futuros colegas nos daría. Yo sí recomiendo el tema de derecho, pero tenemos que arrancar con dos cosas. Primero, que tenemos que tener la convicción de que tenemos la vocación de ser abogados. Porque una cosa es tener la ilusión o tener la inclinación y otra cosa es tener la vocación. La vocación, yo creo que el derecho tiene que tener una vocación muy especial. Porque lo que te dice la norma
Y lo que te dice el código de procedimientos, normas, códigos, adjetivos, versus lo que está sucediendo en el día a día, hay una diferencia radical que marca muy fuerte a la persona que no tiene vocación. La persona tiene que tener vocación y los chicos tienen que saber primero si lo están haciendo por vocación, porque les gusta o porque simplemente quieren tener una carrera que suena bonito ser abogado o porque mi padre y familiar es abogado. Ahí no va a funcionar el abogado. Yo sí les recomiendo que primero verifiquen que tengan la vocación. Luego de eso, si ya saben que tienen la vocación de abogado, tienen que un poco ver qué tipo de abogado quieren ser. Si quieren ser un abogado litigante, si quieren ser un abogado consultor, que son también dos diferencias que se deben manejar. Y para ser un abogado litigante tienes que tener también ciertas características en tu forma de ser, en tu personalidad. Porque el abogado litigante generalmente es mucho más activo, mucho más agresivo en la defensa, me refiero. Y ahí es donde comienzan a romperse el equilibrio cuando no tienes vocación. Y además, si tú no tienes vocación, te vas a llevar muchas desilusiones en la práctica profesional, en el ejercicio como tal. Y esas desilusiones te van a llevar a desertar la profesión. Entonces, tener un título de abogado para tenerle colgado en la pared no es procedente, es mejor seguirlo, pero siempre con vocación. Y si ya cumpliste con estos pasos de tener la vocación, de saber qué especialidad vas a tomar, actuar siempre en derecho, siempre aplicando los principios de buena fe, de lealtad procesal, y siempre sin romper las normas morales y las normas legales. Es decir, no solamente tienes que ser un abogado en estricto sentido y no ser un abogado que vaya a contribuir al quebrantamiento de la ley. Es decir, tienes que asesorar para que la ley no se quiebre, no se le viole y no asesorar para que la ley sea violada o cómo violar la ley. Eso. Desde su punto de vista, ¿qué rama de la carrera nos recomendaría estudiar a nosotros? A ver, hay ramas de derecho en este momento que son muy rentables, si es que ya les gusta el derecho. También hay que ver qué es lo que está generando, ¿no? Por ejemplo, la parte tributaria actualmente está generando muy buenos réditos económicos. Todos los derechos nuevos, los ambientalistas, todo eso son derechos nuevos. Los derechos informáticos son especialidades que están en boga y que están dando buenos resultados. Obviamente, todos esos tienen que regirse por tener un conocimiento pleno del Código Civil, que es de donde arrancan más o menos todas las cosas. Y de ahí continuar con la carrera que tú quieres. Porque yo no te podría recomendar cuál seguir, sino tú, en base a tus destrezas, a tus habilidades y a tus afinidades, puedas escoger la vía. Porque yo te puedo decir que a mí me gusta el derecho penal, pero capaz que dices, no me gusta estar en la fiscalía, no me gusta estar en las audiencias con los jueces, no me gustan las audiencias de juicio, los contrainterrogatorios, los interrogatorios, ese tipo de cosas no me gusta. Yo soy más, quiero ser abogada societaria, donde hago el trámite en base a lo que me está diciendo la ley de compañía, y sigo un procedimiento administrativo, donde que no tienes este litigio. Entonces, esos son ya, básicamente cada uno tiene que ver qué es lo que le gusta, y en base a eso elegir cuál es la especialidad. Muchas gracias. Sí. Ahora,